Estamos con la columna del doctor Martín Pirota para seguir charlando a propósito de nuestra conducta como peatones, nuestra conducta como conductores y la seguridad vial. Martín, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes a toda la gente de la audiencia de Cotidiano. Había quedado algo pendiente de la vez anterior porque mucha gente me ha preguntado, me dice, pero ¿qué pasa? Algo que por ahí omitimos decirlo, ¿qué pasa en las intersecciones entre avenida y calle? Cuando hablábamos de la prioridad de paso, Claro, hablábamos ¿no? de que la ley establece la prioridad de paso del de la derecha frente al que aparece circulando por la izquierda. Sí. Pero ¿qué ocurre cuando hay una avenida y una calle? Porque de hecho en la práctica vemos que en nuestra ciudad el que circula por la avenida, cuando aparece en una intersección con una calle, siempre tiene como prioridad de paso frente al de la calle. Bueno, debemos decir que la ley no lo dice, pero este es uno de los casos en donde la costumbre deroga a la ley. Bien. En donde hay una preferencia de la realidad dinámica del tránsito vehicular frente a la norma, ¿no? Es decir, esto ocurre, de hecho a veces ocurre para bien y a veces para mal, pero aquí la misma velocidad que trae el vehículo que circula por la avenida y a veces la conformación geométrica de la avenida, que admite a veces hasta dos vehículos que puedan circular, hace de que la normalidad del tránsito vehicular no se vea alterada por cuando llega a la intersección con una calle y por lo tanto tiene prioridad de paso el que lo hace por la avenida frente al que lo hace por la calle. Perfecto. Pregunto, ¿la ley no establece esa situación o la regula en sentido de paridades? La ley no establece esa situación, no hace discriminación. Dice que siempre la prioridad de paso es el de la derecha frente al que lo hace por la izquierda. Perfecto, está perfecto. Bueno, pero hoy íbamos a hablar de otro tema, íbamos a hablar de la señalización y el impacto que esto tiene en la confianza de los usuarios finalmente. Correcto, la señalización es muy importante, es un lenguaje mudo que se entabla entre la autoridad competente en materia vial y los usuarios, sean conductores o peatones, y la autoridad le propone un mensaje con la señalización y el usuario tiene la obligación de obedecerla. O en todo caso, si la ignora, con las consecuencias jurídicas desfavorables para él, que puede traer aparejado esa desobediencia. Está la advertencia, debe estar la advertencia. Claro. La señalización es el conjunto de elementos y dispositivos tendientes a informar, a regular o a advertir en tiempo oportuno al tránsito vehicular situaciones de riesgo o de peligro potencial que pueden generarse en nuestras carreteras o en nuestras calles. Perfecto. En la señalización vial todos los extremos son malos, como en todos los aspectos de la vida. A ver cómo es esto. ¿La sobreabundancia o la ausencia? La sobreabundancia de señalización vial produce la contaminación visual como factor de riesgo vial. Y la falta de señalización vial, por el contrario, en el otro extremo, produce la relajación del conductor porque no le permite advertir en tiempo oportuno una determinada situación de riesgo o peligro potencial para poder tomar las precauciones y advertir esa maniobra o poder sortear ese riesgo sin riesgos, valga la redundancia, para él o para tercero. Es decir, ambos extremos son malos, hay que equilibrar esta cuestión de la señalización vial. Y la señalización vial puede ser, por ejemplo, tienen que ser siempre señales parecidas, con una tipología de letra, con color y con tamaño de letra igual. Debe ser un mensaje claro, sencillo, concreto y oportuno, y que pueda ser vista por el usuario a simple golpe de vista, dice la ley. Perfecto. A un golpe de vista yo tengo que advertir qué me dice la señalización. ¿Qué quiero decir con esto? No me sirve un cartel que tenga mucho texto, muchas líneas de texto, porque no me va a permitir a simple golpe de vista verla y probablemente no se capte el mensaje y el usuario no pueda advertir una determinada situación que la autoridad le quiere proponer. Razón por la cual es importante esto de que sea uniforme la señalización vial y que el mensaje sea claro, sencillo y preciso para el usuario. La señalización vial debe ser adecuada, como decíamos hoy, porque los casos de incumplimiento de la señalización que pueden generar responsabilidad de la autoridad competente pueden ser casos de falta total de señalización o pueden ser casos de
deficiencia en la señalización. Y ¿Cómo cuando es eso? hablamos de deficiencia, pues, hablamos de una señalización incompleta, errónea o equivocada. Bien. También puede ser alguna señalización que no está contribuyendo a acrecentar la fe del usuario en el sistema vial. Por ejemplo, ¿cuántas veces vemos en las rutas señales de velocidad máxima que no se compadecen con la velocidad de diseño de la carretera? Muchas veces una determinada zona de la carretera advierte que la señalización máxima es de 40 kilómetros cuando en realidad no ocurre eso, porque es una parte del camino donde pueden desarrollarse velocidades mayores y donde una señalización que advierta una velocidad máxima menor puede traer aparejado conflictos. Claro que sí. O por Ahora, ejemplo a la inversa. Y esos conflictos, esas situaciones, ¿no? De incoherencia entre la señalización y el hecho, ¿se dan por qué razón? Se dan porque evidentemente no se hicieron los estudios adecuados Bien. para poder merituar y medir esa zona del camino para esa determinada, es decir, no se midió la coherencia de la velocidad de diseño de la carretera con la velocidad impuesta como máxima en esa señal de tránsito. O por ejemplo son señales de tránsito con velocidad máxima impuestas en años anteriores, cuando la velocidad de los vehículos no era la misma, cuando el flujo de tránsito no era el mismo que tenemos ahora, y por lo tanto hacen que esa señalización vial quede desarticulada, quede desactualizada, teniendo en cuenta el contexto y la velocidad de diseño de una determinada carretera. Martín, y si tuvieras que hacer una evaluación de en qué condiciones está nuestra ciudad, si en la de ausencia, en la de sobreabundancia o en un estadio de equilibrio. Bueno, debemos decir que en muchos lugares hay una zona de equilibrio, pero también en algunos lugares hay una zona de ausencia, ¿no? De ausencia de señalización, y eso es realmente peligroso, porque como decíamos hoy no le permite al usuario poder advertir. En Latinoamérica, no solamente en la Argentina, existe una peligrosa y perversa tendencia tendiente a solucionar o corregir defectos estructurales de diseño o de mantenimiento de las calles y caminos mediante la señalización vial transitoria. Por ejemplo, atención, camino sin demarcación, camino con ondulaciones, Sí. o camino con algún defecto, cuando en realidad ese camino debe ser corregido, solucionado o señalizado o demarcado adecuadamente, y no se puede pretender corregir un defecto estructural o de diseño del camino con una señalización, porque de esa forma se está pretendiendo transferir la responsabilidad de la autoridad competente al usuario. Claro. Como por ejemplo, ¿cuántas veces vemos en nuestros caminos animales sueltos? Avise a la concesionaria o a la autoridad policial. A ver, el lenguaje imperativo con que está escrito esa señal parece que de alguna manera se le quiere transferir al usuario la responsabilidad de que si colisiona un animal suelto y alguien no avisó, la autoridad competente, sea el concesionario o el Estado, no es responsable porque el usuario no avisó. Y no es así. Claro. En realidad eso es un método, es una cláusula encubierta de exhibición de responsabilidad de la autoridad competente. Es decir, ojo con los mensajes, porque la señalización imperativa muchas veces está impuesta, pero con obligación para la autoridad competente, no para el usuario. En todo caso, el usuario, movido por una conducta de colaboración cívica, puede advertir a la autoridad competente sobre ese peligro, pero no es obligación del usuario hacerlo, sino es deber de la autoridad competente señalizar y corregir determinados riesgos. Martín, muchísimas gracias por advertirnos de todas estas cuestiones. Vamos a seguir aprendiendo y nos vamos a encontrar la próxima semana, ¿sí? Bueno, gracias a ustedes.